Por primera vez en 10 años de historia del certamen, el jurado del Premio de la Crítica de Castilla y León era incapaz de decantarse por una sola obra. Antonio Colinas y Olegario González de Cardedal compartían este galardón. Dos nombres en mayúsculas en las letras de la comunidad con un punto de encuentro: Salamanca. En la historia de Salamanca la verdad es que es la historia de acogimiento y de hospitalidad para todos los españoles. Como decía en el siglo XVI, sean vizcaínos o andaluces. Salamanca es una especie de atalaya de universalidad, y desde Fray Luis de León, que era de Cuenca, a don Miguel de Unamuno, que era de Bilbao, siempre han encontrado aquí su casa. Y eso ha ocurrido con Antonio y conmigo. Por un lado, yo venía de Ávila, las dos grandes figuras literarias, Teresa de Jesús y Juan de la Cruz. Eso hacía que tuviéramos un ámbito de comunicación, de interés positivo ambos. Colinas y González de Cardedal, dos creadores, dos amigos que se encuentran como otro día cualquiera con la satisfacción de haber compartido un premio más en sus largas trayectorias. Imagínese usted que dos amigos que conviven, que dialogan, que toman café juntos, que hablan de poesía, de teología, de historia, de pronto se ven enfrentados. Es una situación embarazosa y ambigua. Entonces yo respiré mucho. Lo normal hubiera sido que se lo hubieran dado a Antonio, que es escritor y que es poeta. Yo vengo de otra ladera, pero una vez que nos lo dieron a los dos, yo personalmente me alegré mucho, hablamos enseguida y la alegría fue compartida. Ha sido una gran satisfacción compartir este premio con don Olegario, ¿no? Que es una persona a la que admiro mucho, es también un amigo, y bueno, nuestras últimas conversaciones han girado en torno a Rilke o a Hölderlin, ¿no? Y entonces vemos ahí que hay ese interés básico que puede ser la poesía, pero que nos lleva a otros campos, ¿eh? Es decir, que también él ha hablado antes de la Biblia. En la Biblia hay un sustrato poético muy importante, todos los libros sapienciales, el Cantar de los Cantares. Es decir, que no tenemos que perder de vista este sentido de universalidad y de globalidad que es la poesía que es algo más que una especie de tarea de rimadores visto así a la ligera, o en fin, el fenómeno poético implica otras formas del conocimiento, y entre ellas también pues el pensamiento, ¿no? El premio se ha concedido a Colinas por su obra Laberinto Invisible, en la que recopila una poesía llena de pensamiento. La marcha del poeta es una marcha desde la emoción a la reflexión, desde los sentimientos a la meditación, y desde un libro, sobre todo, Noche más allá de la noche, pues mi poesía ha ido evolucionando hacia el pensamiento, ¿no? De tal manera que a mí me gusta decir que el poema ideal es aquel en el cual el poeta no solo siente, sino que también piensa, ¿eh? Y poetas como los que cité antes, como Hölderlin, como Rilke, como el mismo Machado. A veces se dice, bueno, es que Machado al final tenía pretensiones de filósofo. Yo creo que no, creo que lo que sucedía es que el poeta va evolucionando hacia el pensamiento, ¿no? La poesía no es una mera expresión de sentimientos. Yo creo que en sus momentos culminantes pensemos entre nosotros en la poesía de Jorge Manrique, por ejemplo, ¿no? Esa fusión ideal de ética y de estética, y al mismo tiempo esa modernidad y esa también universalidad, que es otra de las cosas que yo he perseguido en mi poesía. En el caso de González de Cardedal ha sido premiado por su ensayo El rostro de Cristo, donde introduce un debate intelectual que en esta época de crisis es más necesario y apasionante que nunca. Estudié la figura de Cristo como está presente, como sustrato, como humedad que orienta su palabra. Eso mismo lo he querido hacer con pintores. En este libro es fundamentalmente la figura de Cristo, tal como ella aparece en grandes pintores y en grandes escultores. Pintores fundamentalmente hay 4, el Greco, Velázquez, españoles, y Gauguin, francés, y Grünewald, alemán. Hay otro, muy estudiado también, castellano, Díaz Castilla, y luego una atención primordial
a la escultura y a la pintura castellana. Es un libro al final de vida porque uno para vivir no solo necesita pensar, sino contemplar, admirar y amar. Es un libro hecho en el recuerdo de mi madre, porque este libro tiene 70 ilustraciones gráficas, bellísimas, y mi madre siempre me decía, hay que ver, hijo, venga a escribir libros y ni siquiera uno con santos para que yo pueda verlo. Entonces yo, en la edad que tengo, ya me encuentro como mi madre, y lo que me gusta es no solo tener pensares, sino luz de rostro y de la belleza que los pintores han aportado. El Premio de la Crítica reconoce la obra literaria de un autor de la comunidad autónoma publicada el pasado año, gracias a la labor de un jurado que está integrado por representantes de los medios de comunicación de las 9 provincias de Castilla y León, críticos literarios y profesores universitarios. A mí me parece en este sentido bien que haya habido esta apuesta por géneros que no siempre son bien comprendidos o reconocidos. Sabemos que la novela en nuestros días, por los bestsellers, por el carácter mercantil que ha ido adquiriendo la literatura, pues tiene un protagonismo mayor, ¿no? Siempre se dice ese tópico de que la narrativa se vende más. La poesía, por el contrario, yo siempre digo que tiene los lectores que debe tener. Quiere decir que es un lenguaje que exige una cierta iniciación, una cierta formación, y por eso Juan Ramón Jiménez habló de la poesía dirigida siempre a esa inmensa minoría, ¿no? No podemos vivir en un mundo sin poesía. Por tanto, está bien esta apuesta o esta mirada del jurado hacia el pensamiento, hacia un pensamiento muy profundo y por otro lado hacia la poesía. Este premio representa el reconocimiento y apoyo para los creadores castellano-leoneses, un galardón que premia a 2 escritores con una sólida y larga trayectoria.